En este vídeo vamos a ver una introducción a los arrays. ¿Qué es un array? Un array es simplemente una colección que se caracteriza porque tiene un tamaño fijo. Hasta ahora habíamos visto colecciones de tamaño variable. Eran los array list. Eran de tamaño variable porque podíamos añadir elementos y los podíamos quitar. El tamaño del array list crecía o disminuía. En el caso de los arrays, que yo muchas veces los voy a llamar, en muchas ocasiones los voy a llamar arrays tradicionales, ya veremos por qué. En el caso de los arrays, el tamaño es fijo, no se puede cambiar. Cuando yo creo un array tradicional, especifico el tamaño que quiero para ese array, es decir, indico el número de elementos que va a contener. Y en el tiempo de vida de ese array, es decir, hasta que no se destruya, hasta que no se elimina, el tamaño permanece constante, permanece fijo. Vamos a ver esta característica en BlueG. Para verlo yo he creado una clase player que representa, por ejemplo, a un jugador de baloncesto. Es una clase muy sencilla, solo tiene un atributo de tipo string denominado name, con un constructor que lo que hace es fijar el valor del atributo name, y tiene un método getter que nos devuelve el valor del atributo name. Lo primero que voy a hacer es importar la clase ArrayList y voy a crear un ArrayList de objetos player. Recordad que yo aquí estoy utilizando la notación diamante que me permite crear el ArrayList sin especificar de nuevo player. Si yo me llevo este objeto al banco de objetos para poder examinarlo, veo que el tamaño de mi ArrayList ahora mismo es 0. Yo puedo crear un array tradicional de objetos player. No os preocupéis mucho por la sintaxis, que la veremos con detenimiento en vídeos posteriores. Lo que tenemos en pantalla es la línea necesaria para crear una variable local llamada equipo2, que va a ser un array tradicional de objetos player. Lo declaro y lo inicializo. Fijaros como yo tengo que decirle el número de elementos que quiero para mi array. Van a ser 5 objetos de tipo player. Si yo me llevo este objeto al banco de objetos, fijaros cómo BlueG me lo representa de una forma especial. Esta forma de visualizarlo indica que equipo2 es un ArrayList. Perdón, es un array tradicional. Si yo lo inspecciono, fijaros la diferencia. Esto es un ArrayList y esto es un array tradicional. Fijaros cómo tiene 5 huecos donde yo puedo almacenar 5 objetos player. Ahora mismo están todos a null, es decir, están vacíos. Y yo estos 5 huecos no los puedo ni ampliar ni reducir. Son fijos. Fijaros que yo en mi equipo número 1 puedo utilizar el método add para añadir un nuevo jugador. Por ejemplo, Michael Jordan. Fijaros que estoy haciendo uso de una característica que ya hemos visto: objetos anónimos. Este objeto que yo estoy creando aquí no está asociado con ninguna variable local. Puedo hacerlo porque
lo que se crea es un objeto anónimo que se introduce en el ArrayList equipo 1. Cuando yo ejecuto esta línea, puedo comprobar cómo el tamaño de mi ArrayList se ha incrementado y ahora tiene un jugador. Si yo quiero hacer lo mismo en mi array tradicional, fijaros lo que sucede. Me salta un error. Me dice que el método add no es un método que se pueda utilizar con la variable equipo 2. Equipo 2 es un array tradicional y no dispone del método add y por supuesto tampoco del método remove. Es decir, yo no voy a poder añadir más elementos de los que en principio tengo, que son 5, ni voy a poder eliminar más elementos de los que tengo. Nunca voy a poder conseguir que mi variable local equipo 2, que es un array list de objetos player, que es un array tradicional de objetos player, tenga más de 5 objetos player, ni menos. Podré conseguir que tenga menos diciendo que las posiciones que a mí me interesan valgan null. Podríamos ver esto como que mi array tradicional ahora mismo tiene 0 elementos, pero en realidad tiene capacidad para almacenar 5 objetos. Eso es lo que nos interesa. No va a poder almacenar nunca 6, 7 ni ningún valor por encima de 5. La duda que nos surge es: si los arrays tradicionales son mucho más limitados que los arrays list, en el sentido de que yo no puedo añadir o eliminar elementos, ¿para qué me sirven? ¿Por qué necesitaría utilizarlos? Bueno, hay ocasiones en las que nosotros necesitamos emplear una colección y sabemos que el tamaño de esa colección es uno determinado y que el tamaño de la colección es fijo para todo el tiempo que dura el programa. Imaginaros que yo estoy haciendo un programa en el que necesito guardar información sobre un equipo de baloncesto. Solo me interesan los jugadores que están en cancha. Un equipo de baloncesto tiene 5 jugadores y siempre tiene 5. Nunca juegan 4. Ni mucho menos 6 o 7. Con lo cual yo sé que si utilizo un array tradicional me va a servir, dado que no voy a necesitar almacenar más de 5 elementos. Por otro lado, los arrays tradicionales tienen una gran ventaja con respecto a los array list normales, y es que permiten un acceso a sus elementos muy eficiente. Volvemos a BlueG. Si yo hago esta operación, obtengo el objeto player que está almacenado en la posición número 0. Fijaros que es el objeto con nombre Michael Jordan que yo había añadido anteriormente. Con esta instrucción que yo acabo de escribir, lo que voy a conseguir es que en mi posición 0, es decir, en la primera posición de mi array tradicional, se guarde la referencia a un objeto player de nombre LarryBear. Si echo un vistazo a la variable local equipo 2, veo como ahora en mi posición 0 tengo una referencia al objeto player de nombre LarryBear. Bien.
Si yo ejecuto esta línea, lo que voy a obtener es el objeto almacenado en el índice 0 de mi array tradicional. Como hemos visto, es el objeto de nombre LagRiver. Lo importante es saber que esta línea, que nos devolvía el primer objeto player de mi ArrayList, y esta línea, que nos devuelve el primer objeto player de mi array tradicional, tienen diferencias a la hora de la velocidad de ejecución. En concreto, el array tradicional permite la lectura y la escritura de los objetos que contiene de una forma mucho más rápida que los ArrayList que hemos manejado hasta ahora. ¿Por qué nos podría interesar esto? Imaginaros que estamos desarrollando un software, una aplicación, para controlar algo de un automóvil. Imaginaros que nuestra aplicación se va a dedicar a detectar la tracción de las ruedas y aplicar ciertos cambios frenándolas o acelerándolas para que el coche nunca pierda tracción. En definitiva, es en lo que se basa un sistema de estabilidad, el típico ESP. Si nosotros somos los desarrolladores de ese software, del programa que controla eso, lo que es obvio es que necesitamos que nuestro programa se ejecute lo más rápidamente posible. El conductor necesita que el software frene o acelere cada rueda para que el coche no pierda tracción en el momento adecuado. Luego no podemos perder tiempo ejecutando acciones que son demasiado lentas. En este caso, a lo mejor necesitaríamos utilizar arrays en vez de ArrayList, cuya eficiencia es menor. Los arrays tradicionales, además, se caracterizan porque son capaces de almacenar cualquier cosa. ¿A qué me refiero con cualquier cosa? Sabemos que hay dos tipos de datos en Java. Están los tipos de datos referenciados y están los tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son los enteros, los booleanos, los flotantes, los enteros largos, etc. Y los tipos de datos referenciados son aquellos tipos que son clases, tipo la clase string, la clase random o cualquier clase que nosotros hayamos codificado. Nosotros podemos crear un ArrayList de objetos player, como de hecho hemos hecho. Pero no podemos crear un ArrayList de objetos enteros. Fijaros, Java se queja y me dice que el tipo de dato que ha recibido no es el que esperaba. Los ArrayList suponen que la parametrización que llevan, es decir, que el parámetro que se les indica entre los símbolos menor que y mayor que, es un tipo de dato referenciado, es decir, una clase. Y en este caso hemos empleado un tipo de dato primitivo. Java se queja. Sin embargo, nosotros sí somos capaces de crear un array tradicional de 4 elementos de tipo entero. En este caso, Java no tiene ningún problema. Si yo me llevo ese objeto al banco de objetos y lo inspecciono, veo que es un array de objetos de tipos enteros con 4 posiciones. Fijaros que Java inicializa nuestro array por defecto. Cuando utilizamos enteros, los pone en valor 0. Cuando utilizábamos objetos de tipo referenciado, en este caso objetos player, los pone a valor null. Luego, por tanto,
Los arrays tradicionales nos permiten almacenar tanto tipos de datos referenciados como tipos de datos primitivos, y los ArrayList en principio no nos permiten almacenar tipos de datos primitivos. Las últimas versiones de Java, a través de una serie de digamos trucos, permiten almacenar objetos primitivos, pero podemos quedarnos con la idea de que sin recurrir a ese tipo de trucos, los ArrayList se usan para guardar objetos de tipo referenciado y los arrays normales se utilizan para guardar objetos tanto de tipo referenciado como de tipo primitivo. Si os fijáis, aunque volveremos sobre la sintaxis, es decir, la forma de escribir y de interactuar con los arrays en el código en vídeos posteriores, si os fijáis en la sintaxis que hemos utilizado hasta ahora, es una sintaxis rara. Esta es la sintaxis a la que estamos acostumbrados a la hora de declarar e inicializar un ArrayList. Fijaros que definimos el nombre de la variable local, decimos el tipo que tiene y creamos esa variable, la inicializamos por medio del constructor, de aquí los parámetros, de aquí los paréntesis, de la clase ArrayList. En este caso, la sintaxis es un poco diferente. Fijaros que hasta aquí es un poco parecida, pero luego, cuando inicializamos el array tradicional, no utilizamos paréntesis porque no utilizamos ningún método constructor. Los arrays tradicionales funcionan de una manera un poco distinta. ¿Por qué? Los arrays tradicionales existían en los primeros lenguajes de programación y fundamentalmente en C. C es un lenguaje de programación que se usa todavía y que es uno de los más antiguos. Nosotros ahora mismo podríamos programar en C prácticamente cualquier cosa, desde un ordenador con Windows, a un ordenador con Linux, a un ordenador con MacOS, a un teléfono Android, a un teléfono de Apple, un teléfono Windows Phone. Es decir, C es probablemente uno de los lenguajes más universales. C disponía de los arrays tradicionales desde siempre. Los diseñadores de Java, cuando pensaron cómo escribir, cómo utilizar colecciones, pensaron en los ArrayList, pero también contemplaron la posibilidad de utilizar los arrays tradicionales que ya existían en C. Y además dijeron, ¿por qué vamos a cambiar la forma de escribir? ¿Por qué vamos a cambiar la sintaxis que tiene C para interactuar con los arrays? Y dejaron la misma sintaxis, de tal manera que un programador de C, cuando pasa a programar en Java, no tiene ningún problema para pegarse con los arrays tradicionales. Sin embargo, a nosotros nos choca ver la sintaxis, la forma de escribir, la forma de interactuar con los arrays tradicionales, porque es ciertamente diferente de la sintaxis para interactuar y para crear y para escribir código relativo a cualquier otro tipo de clase, ya sean los ArrayList, ya sean objetos de tipo random, etcétera, etcétera. Finalmente, simplemente volveremos sobre ello en vídeos posteriores, pero que sepáis que existe un bucle denominado bucle for que está especialmente diseñado o que trabaja muy bien con arrays tradicionales. Estudiaremos su forma de uso en vídeos posteriores.